¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludo con un afecto muy especial, como siempre, de parte de Ministerios ISPAR. Les saludamos con gran afecto a cada uno de ustedes, esperando que estén bien, que se la hayan pasado bien, celebrando ese famoso grito de la independencia. Dios me los bendiga. Y bueno, aquí seguimos nosotros impartiendo palabra de arriba, palabra del cielo, palabra que a vida eterna lleva, de manera que, esperando que usted, así como abrió ese espacio para estar allá en el centro de donde se encuentre su localidad para ir a presenciar ese grito de la independencia, bueno, pues también esperamos que usted abra ese espacio para que pueda recibir la palabra del Señor en esta tarde. Dios me lo bendiga, repito, con un afecto muy especial. Vamos a proseguir con este tema tan importante de las 16 declaraciones de fe fundamentadas en la Biblia, ya que no podemos hablar nada ni enseñar nada que no esté respaldado por la palabra de Dios. Aquí no es que hay un escrito por allí que lo inventaron y creemos, y eso lo hacemos una ley, creemos que María está en el cielo porque hay un librito por ahí que escribieron ciertos sectarios. No, nada de eso. Aquí nos fundamenta la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos fundamenta aquello, no podemos decir nada porque podemos cometer un grave error. Así que las 16 declaraciones de fe fundamentadas en la Biblia, pues son claras y evidentes. Hoy estaremos hablando la declaración número 7, número 8 y número 10. Y número 9. Declaración número 7, número 8 y número 9. Así en escala de 3 vamos desarrollando este tema tan importante. Vámonos pues entonces, sin más preámbulo, al tema, al punto de hoy, que es la sanidad divina. Declaración número 7 de fe que el cristiano debe tener es la sanidad divina. Nosotros creemos en los milagros y a través de los milagros que son de diversa índole, creemos también que Dios puede sanar a aquel enfermo que está desahuciado, aquel enfermo que ya no le dieron esperanza, que ya le dieron tanto tiempo de vida, pero hemos sido testigos de estos portentos que, fíjese que de personas que han sido declaradas para la muerte y que todavía hoy están vivos. Así que creemos, por supuesto, en la sanidad divina y creemos en el poder sanador de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3 encontramos un evento donde Pedro y Juan suben al templo a orar. Tenían un hábito de orar y ponían a un cojo allí todos los días a la puerta del templo para que él pidiera limosna en ese lugar. Y no era la primera vez que lo ponían, ni tampoco mucho menos que fuera la primera vez que Pedro y Juan lo miraran a este hombre cojo. No era la primera vez que ellos lo miraban, la Biblia no lo dice, pero la lógica sí. La lógica sí nos puede dar a entender eso. De manera que Pedro y Juan en esa ocasión dice que fijaron los ojos en él y fue restaurado, fue sanado ese cojo de nacimiento, ¿verdad? Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, se les quedó mirando para ver si le daban alguna moneda. Entonces, él los miró atento, pero Pedro dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate, eres sano. De manera que
este cojo anduvo de pie, firme, y fue sanado. Y dice que los religiosos de esa época, cuando vieron eso, se pusieron al brinco, ya sabe, los religiosos que dicen no hay milagro, y si algún milagro hay, pues es del diablo. Esos son los testigos de Jehová que dicen eso. Pero Pedro dice que por la fe, dice que en Hechos 3:16, por la fe en su nombre, a este que vosotros ven aquí, que ustedes ven y conocen, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. O sea, en el nombre de Jesucristo. Así que Jesús sana a los enfermos, pero esto solo para el que cree. El que no cree, pues allí va a morir de alguna enfermedad cuando todavía no le toca. Suele pasar, esto es por fe. Así que creemos nosotros en la sanidad divina. Por supuesto, Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga, perdón, ando un poco mal de la garganta, pero aquí estamos dándole, y por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿ok? Por su llaga. O sea que Cristo dice que en el momento de su castigo, cruel por supuesto, él quedó como una llaga, Oiga, usted sí sabe que es una llaga, así lo dejaron al Señor Jesús por tantos azotes. Pero por esa llaga fuimos nosotros curados. Y este es un doble impacto, fuimos curados del pecado y de todo, pero también tiene que ver con curar de sanidades, o sea, de enfermedades, perdón. Y hay milagros y prodigios en el nombre de Jesucristo. Marcos nos dice que se cumple lo que decía el profeta Isaías cuando curaban los apóstoles a todos los enfermos que le llevaban, los enfermos eran sanados, dice, y de esta manera se cumplía lo que fue dicho por el profeta, que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que los milagros son existentes y evidentes. Para aquellos que no creen, pues bueno, mis respetos también para ellos. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. El orar por un enfermo es tener la expectativa de que ese enfermo va a sanar, porque la oración de fe sanará al enfermo porque provocará la misericordia de Jesucristo y provocará también su poder para poder obrar en esa enfermedad. Así que nosotros creemos en la enfermedad, en la sanidad divina. Por causa de las enfermedades, Dios obra en favor de nosotros, en misericordia, por supuesto. Así que dice, si hubiere cometido pecado, le será perdonado. O sea que también puede haber enfermedades que por causa del pecado pueden caer a nuestras vidas. Así que más vale alejarnos del pecado, porque por esa causa también bíblicamente podemos enfermarnos. Así que, pero si por causa de esa enfermedad o por causa, más bien dicho, de algún pecado está enfermo aquella persona, va a sanar y también ese pecado le será perdonado. Así que causa un doble impacto la creencia en la sanidad divina. O sea, nosotros creemos en el Señor Jesucristo que Él puede sanar, y esa es una declaración que está en nuestra boca, en nuestros labios, de que Cristo puede sanar. Esa es nuestra séptima declaración de fe. Nuestra séptima declaración de fe, porque esto lo mueve la fe. Santiago 5:15, y la oración de fe, o sea, lo mueve la fe.
Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Fíjese, no dice a mis apóstoles, a mis ungidos, no, dice a los que creen en mi nombre. ¿Sí? Dando a entender un tiempo venidero, un tiempo futuro, donde seguirían brotando creyentes, y estos creyentes a la vez deberían creer en el poder de Dios, el poder sanador, por supuesto. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le harán daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habrá sanidades. Una cosa importante quiero aclarar para cerrar este punto, solamente lo voy a explicar así a grandes rasgos porque el tiempo nos apremia, pero tomarán en las manos serpientes no quiere decir que tú veas una serpiente y vas a tentar a Dios tomándola con tu mano para ver si te muerde o para ver si de verdad se confirma en ti esa palabra. No se puede hacer eso. Pero si por alguna circunstancia accidental sucede algo, dice que Dios te librará. También dice que beberán cosas mortíferas, o sea, no te puedes tomar un veneno intencionalmente, no puedes tentar a Dios de esa manera, pero si por accidente te lo tomaras o alguien te quiere hacer daño con algún veneno, Dios sabrá librarte de ello, ¿ok? Pero cierra diciendo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, o sea, hablando de la sanidad divina. Bíblicamente podemos ver que hay sanidad divina y respaldado, por supuesto, por la palabra de Dios. Creemos que Dios sana con su poder, en su misericordia, soberanía y voluntad. Es así como Dios actúa, no es porque a veces lo merecemos, porque somos preferidos de Dios, nada de eso, sino que Dios actúa en su soberanía y en su misericordia hacia nosotros y recibimos sanidad. Yo he recibido sanidades de arriba y que los médicos no me han sanado, pero Dios me ha sanado. También debemos, el deber de todo creyente es creer, orar, clamar a su misericordia por sanidad, por uno mismo y por el que necesite. Es que fíjese que nosotros tenemos que orar, tenemos que creer, clamar a la misericordia de Dios por sanidad, por uno mismo y por los demás. De manera que todo creyente debe echar a andar la fe, debe creer que Dios sanará al enfermo, y si no lo sanara, recuerde que es su soberanía y no la nuestra, es porque a Dios le pareció mejor no sanar a aquella persona, porque aunque parezca extraño para nosotros, es mejor para aquella persona que está enferma que no sane. Así Pablo oraba, dice la palabra en la carta a los Corintios, dice que Pablo oraba por sanidad porque él estaba enfermo y Dios no lo sanaba. Yo quiero leerle esto para terminar. Y Dios no lo sanaba. Así que nosotros no podemos tampoco descartar, ¿verdad?, que Dios puede obrar también en una sanidad que no va a llegar, pero que a Dios le place así, porque Él lo sabe todo, Él es sabio, Él todo lo hace perfecto, aunque para nosotros nos parezca un poquito mal. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
El apóstol Pablo oraba por sanidad porque él estaba enfermo. Tenía un padecimiento crónico, una enfermedad crónica que no se le quitaba. Y Pablo oraba y sanaban los enfermos. Y él oraba por sí mismo para que Dios lo sanara y no lo sanaba. De manera que Dios en su soberanía le parecía a Dios que Pablo estaba mejor así, porque claramente dice Pablo, para que yo no me enaltezca, porque Pablo recibía grandes revelaciones de Dios y dice, para que no me enaltezca en gran manera. Así que Pablo recibió la explicación del por qué Dios no lo sanaba. Dios le dijo que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltaran, o sea, que no se sintiera un super cristiano, un super espiritual, un superman, Dios prefería que Pablo estuviera con los pies sobre la tierra. ¡Qué tremendo es Dios! Y Pablo aceptó la voluntad de Dios y dijo, me gozaré más bien en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es más que suficiente, o era más que suficiente en la vida de Pablo. Y así de esta manera, hermanos, amigos, así de esta manera cerramos este punto de la sanidad divina. Practiquemos la oración de fe para sanidad en el nombre de Jesús, donde se necesite, donde se requiera. Ahora vámonos rápido a la iglesia y su misión. Nosotros declaramos también como cristianos, creemos en la iglesia y su misión. ¿Qué es la iglesia? El grupo de creyentes que se congregan en un lugar para exaltar el nombre de Dios. La iglesia no es el edificio, no es el catolicismo, no es el protestantismo, no es nada de eso, no son los musulmanes, no es nada de eso. La iglesia no son los testigos de Jehová, no son los adventistas. La iglesia es el grupo de creyentes que tiene su fe fundamentada en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Ese es el fundamento, Jesucristo mismo. Así que esa es la iglesia. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, protegida por el poder de Dios contra las acechanzas del diablo, porque dice claramente las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella, o parafraseado puede decir, las artimañas, los planes del diablo no lograrán hacerle nada a la iglesia del Dios viviente. Así que, hermanos, amigos, debemos estar confiados en que como iglesia estamos rodeados de poder, estamos fundamentados por la sana doctrina que es en Cristo Jesús. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo, de manera que cuando nosotros estamos hablando de iglesia, no estamos diciendo soy católico, soy pentecostés, soy adventista, soy testigo de Jehová, soy musulmán, soy judío. No estoy hablando de eso. Cristo en realidad se refería a los verdaderos creyentes, aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que se han arrepentido de su pecado y tienen fidelidad en la iglesia y se comprometen con ella. Efesios 1:20 al 23, 1:22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia, amigos, es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla de que nosotros como creyentes componemos el cuerpo de Cristo, de manera que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, quiere decir que la iglesia no es el edificio, no es nada de eso, para que ya no ande peleando por esas cosas, por religiosismo, sino que claramente dice la palabra de Dios en Efesios 2:22 y 23, dice que Cristo lo llena todo, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, incluyendo la iglesia está sujeta. Nosotros estamos sujetos, quiere decir, al poderío de Jesucristo.
Así que la iglesia de Cristo es morada de Dios a través del Espíritu Santo y una institución divina en la misión de predicar el evangelio a todo el mundo. De manera que esa es la iglesia. Ahora, la misión y su misión, dice aquí, la iglesia y su misión. Nosotros declaramos por fe que la iglesia es real y que ha sido puesta por Jesucristo, pero también creemos en su misión, y la misión es hacer discípulos. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La misión verdadera de la iglesia es predicar el evangelio. Dentro de esta predicación va la ayuda, va el levantamiento de aquel enfermo, de aquella persona necesitada, va la ayuda también. Pero la misión principal de Jesucristo, o el propósito principal de Jesucristo con respecto a la iglesia, es que los que pertenecemos al cuerpo de Cristo ya entendamos esto, que debemos añadir más miembros al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esta es la misión: predicar el evangelio. No podemos inventar otras cosas. Esa es la octava declaración de fe que todo creyente debe tener, que creemos en la iglesia de Cristo y su misión. La iglesia es fundada por Cristo, y no es la católica, no es la protestante, no es la musulmana, no es el templo judío, sino es el grupo de creyentes que está fundamentando su fe en aquel que vive y reina por siempre. Ese es Jesucristo mismo. Así que la iglesia es morada de Dios, así que la iglesia es prácticamente puesta por Dios aquí en la tierra, pero tiene una misión que cumplir. Esto es hacer discípulos. Marcos 16:15. Y cerramos con la declaración número 9. Creemos también en la mayordomía financiera. La mayordomía financiera. No quiero irme a otras cosas más que la mayordomía financiera, aunque la mayordomía, dentro de esta palabra mayordomía, debe estar incluido nuestro tiempo. ¿Qué tiempo le damos a Dios? Nuestro tiempo que estamos con nuestras familias también, que debe ser para glorificar el nombre de Dios. Nuestro tiempo que estamos también en nuestro trabajo, que debe ser para glorificar a Dios. Nuestro tiempo, ¿cómo lo repartimos? Son 24 horas que tiene el día, y cómo lo repartimos para la gloria de Dios. Pero hoy me centraré solamente en la mayordomía financiera. Jesucristo tenía un ministerio, muy cierto, pero el ministerio también se operaba con dinero. Yo quiero ver si le encuentro aquí la cita donde me dice que el ministerio de Cristo, porque hay muchos que son groseros y dicen, es que Cristo nunca pidió dinero. Mira que cómo hablamos de más los que no leemos la Biblia. Y yo te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Cristo sí necesitó de dinero para su ministerio, y yo te lo quiero comprobar en esta hora. Dice, entonces, Juan capítulo 12, versículo 13 en adelante. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, oiga esto, Judas Iscariotes, dice, hijo de Simón, el que lo había de traicionar o de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Oiga, dinero, Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, oiga esto, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ok? Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura,
ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, yo quiero enfatizar el versículo 6 de Juan 12. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Quiénes echaban en esa bolsa? Era el ministerio de Jesús, el ministerio terrenal. La gente que creía, los mismos creyentes, echaban en esa bolsa, y de manera que el ministerio de Jesús también se movía con dinero. Así que si usted no creía en esto, váyalo creyendo. Juan, capítulo 12, usted va a encontrar allí que el ministerio de Jesús se movía con dinero. Así que la iglesia del Dios viviente se sigue moviendo con dinero. Yo no recibo diezmo, quiero que quede claro, yo no recibo diezmo, yo no recibo ofrendas. Yo al contrario, ofrendo y diezmo. Para que quede claro, para que no diga, es que él ha de estar defendiendo esa causa porque ha de ser pastor. Yo no soy pastor, que quede claro. De manera que creemos en dar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores del reino de Dios, pero Dios dice que requiere que cada administrador sea hallado fiel. ¿Cómo? Si no estás diezmando, no estás ofrendando, no estás siendo fiel como administrador. Siento mucho decirte esto. A ti creyente, y al que no cree, pues ya cuando conozca del Señor lo va a entender. Pero más que nada a los que ya conocemos. Si no estás diezmando ni ofrendando, no estás siendo hallado fiel por el Señor. Lamento decirte. Y que Dios te bendiga. Creemos en dar nuestro diezmo al Señor, de otra manera sería robar a Dios. Malaquías 3:10 dice que debemos llevar nuestros diezmos al alfolí. Y mire, y hay charlatanes disparateros que dicen que el diezmo ya no existe y que eso era del Antiguo Testamento. Bueno, pues que lo borren, que borren esa cita bíblica, porque es del Antiguo Testamento, ya no vale, que lo borren. Hay cosas que Cristo abolió, o sea, cubrió, como Romanos 10:4 dice que toda la ley es cumplida en Cristo. Pero el diezmo no estaba en la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos no está el diezmar. No está el diezmar. En los 10 mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy Jehová tu Dios. Allí no está el diezmo, por lo tanto, él no puede decir que era de la ley porque no está allí. Que de los 10 mandamientos se desprenden otras leyes. De esas leyes estoy hablando que Cristo no pagó por ellas. Hay cosas que están activas, como la ofrenda, como los diezmos, como el ayudar a los necesitados, a la viuda, a los huérfanos. Esa es una misión, esa es la misión de la iglesia. Pero, ¿cómo vamos a cumplir con la misión de la iglesia si no tenemos fieles administradores? ¿Cómo? No se va a poder. Necesitamos tener fieles administradores porque Dios lo demanda. Efesios 1:22 y 23. De manera que creemos en dar los diezmos porque Malaquías 3:10 dice que es un mandato de Dios. Ahora, quien no está cumpliendo con esto está robando a Dios. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues todos vosotros me han robado, dice Jesús. Y dice todavía, ¿en qué te hemos robado? Y Dios es muy claro y muy directo y dice, en sus diezmos
y en sus ofrendas. De manera que así como Dios reprendió al pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, también nos sigue reprendiendo cuando nosotros no somos hallados fieles en esta área de la mayordomía financiera. Debemos tener mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca para dar enseñanzas erróneas, diciendo que el diezmo ya no existe y que pertenece al Antiguo Testamento, y sobre todo el disparate más grande de decir que pertenece a la ley. ¿De qué ley me estás hablando? Yo no sé, pero la única ley que creemos que Cristo cubrió son los 10 mandamientos que ningún hombre podía cubrir. Ahora, el dar, el diezmar, el ofrendar, cualquiera lo puede hacer. Así que no te quieras mezclar con Cristo en su pago en la cruz del Calvario por la ley mosaica o la ley, o mejor dicho, los 10 mandamientos. Así que debemos dar. Creemos en ofrendar a Dios con alegría. Y hablamos del diezmo. Ahora, ofrendar a Dios con alegría, 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en abundancia también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Creemos en el dar a Dios los diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios, y también yo creo que nos va bien a nosotros en lo financiero. Su servidor diezma, ofrenda. Yo no tomo diezmo, yo no tomo ofrenda, repito, para que quede claro, yo no soy un pastor, pero estoy a favor de los diezmos y de las ofrendas, que me cuesta darlo también. Yo lo doy con mucho gusto al Señor, y a mí no me ha ido nada mal. A mí el Señor siempre me ha dado con respecto a lo financiero lo necesario, y no he padecido de alguna necesidad económica, porque he sido, creo yo, hallado fiel en esto de las finanzas. Yo cierro con esto, mis hermanos, mis amigos, esto de los diezmos, de la ofrenda. Así, a grandes rasgos, estuvimos estudiando estas tres declaraciones. La declaración número 9 es que nosotros creemos en los diezmos, en la mayordomía financiera de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia se sostiene con dinero. Y si usted dice, Cristo no pidió dinero, ya le mostré en Juan capítulo 12, del 1 al 4, me parece, donde dice que Judas era ladrón y que sustraía de la bolsa que Jesús traía para el ministerio que él estaba llevando a cabo en la vida terrenal. Es Juan capítulo 12, para aclarar esta cita con mucha seriedad, porque muchos llegan a decir que Jesucristo no pidió dinero, o que Jesucristo no se manejaba en su ministerio con dinero. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, versículos 1 al 8, donde Jesús es ungido en Betania, ¿sí? Sucede un evento, aparte de que él es ungido con un perfume muy caro, sucede un evento por el pensamiento ambicioso de Judas, y Juan explica claramente que Judas, el traidor, era ladrón y que robaba, sustraía de ese dinero que era para el ministerio de Jesús con respecto a la predicación del evangelio. De manera que sí, el ministerio de Cristo sí se movía por dinero. Juan 12, versículos 1 al 8, para que quede claro y que bíblicamente yo le estoy explicando. Yo no puedo dar una enseñanza si la Biblia no me respalda. Así que, amigos, esas son las tres declaraciones más, otras 3 declaraciones más, que ya vamos en la 7ª,
perdón, en la novena, terminamos con la novena y la semana que viene estaremos hablando de la 10ª y donde nos vamos a entretener poquito aquí sí, porque se trata del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, porque yo quiero explicarle en términos escatológicos esto, teológicos y escatológicos. Le quiero explicar esto para que usted se fundamente más en la fe sobre esta enseñanza, el arrebatamiento de la iglesia. Creo que nada más vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia en esta ocasión, porque este punto es muy crucial en el fundamento cristiano. Así que eso es lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Por tanto, Dios te bendiga. Hoy quedó claro la enseñanza de la sanidad divina, la enseñanza de la iglesia y su misión. Quedó claro. La declaración número 9, la mayordomía financiera, también quedó claro y quedó establecido para aquellos que dicen que Cristo no pidió dinero en su ministerio terrenal. Quedó claro que sí se manejaba con dinero su ministerio terrenal, Juan 12, del 1 al 8. Por tanto, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo para aquellos que mirarán el video más tarde. Un abrazo enorme. Dios me los bendiga. Y allí dejen su like. También compartan por favor los videos. Dios me los bendiga.